Well, I think we're fine. I think we should start. This is a small group today, but this is great because then we can do some actual close readings, and with the PowerPoint presentation, it will be really nice and actual work. I'm also really happy to see that Kayama Glover also joined us again. She gave an amazing insight into her research 2 weeks ago. So who knows how this will add up to what we've been talking about in the last sessions. And I have prepared a very quick introduction, Verena, and then and then I will share the PowerPoint presentation. Yeah. The floor will be all yours. So welcome to this week's session number 10 of our Decolonial Reading Group. Today we will discuss Gloria Anzaldúa's Borderlands, La Frontera with Professor Verena Dolle. Thank you so much. It is truly a pleasure to see you here. And of course, as always, I am delighted to see all the other participants, or maybe I will see them later in the videos. 1 second, I think Felipe, you have to turn off your microphone. Thanks. Exactly, you can all do whatever you want with the videos. I do hope that the discussion will be interactive, so for then you might either want to turn on the video, but obviously you can also participate in the discussion without. About Verena Dolle, it is my great pleasure to introduce you here quickly. Verena Dolle is the Vice President of Justus-Liebig-Universität Gießen in Germany and Professor of Romance, Literature and Cultural Studies with a special focus on Spain, Portugal, and Latin America. Verena has published too many monographs and volumes for me to mention them all in this short introduction, so let me just say she works on topics as varied as the spatial turn in Romance literature studies, which I thought might connect well to the border studies. She works on experiences of migration depicted in literature, or on the fictional creations of heroes. Her most prominent example is in this last category is the figure of Hernán Cortés in Mexican and Spanish epic and dramatic texts, and other research areas that relate to our reading of the borderland existence are presented in Verena's books questioning univocal identities. So in 2012, she published a volume titled Múltiples Identidades, Literatura Judeo-Latinoamericana de los siglos XX y XXI. And in 2014, she issued Identidades Locales, so global and local, locales, for the IMEX Revista. All these keywords relate to Gloria Anzaldúa's studies of the borderlands La Frontera, which becomes especially evident with a book titled Poesía do Terceiro Espaço that Verena Dolle edited together with Anne Begenat Neuschiffer in 2014. Verena's work constantly challenges the idea of national borders by focusing on complex belongings and migrations. Her co-edited volume, Migrações Literárias e Artísticas, África, Brasil, Europa, was published in 2018. And there is a forthcoming volume on Hispanos en el Mundo, Emociones y Desplazamientos Históricos, Viajes y Migraciones, co-edited with Danae Gallo González and Miriam Leutzinger. Verena Dolle's most recent edition was just published in December 2020 and is titled Un sueño europeo, with question marks. Europa como destino anhelado de migración en la creación cultural latinoamericana. And this is just the first 15 years of the 21st century. In this volume, the authors question Eurocentrism and the so-called European dream in comparison to the so-called American dream, and analyze the topic of migration from a Latin American perspective. So now, querida Verena, we are very curious to hear your perspectives on Gloria Anzaldúa's Borderlands, La Frontera. Thank you so much for taking the time and visiting our decolonial reading group. It really is a pleasure to welcome you. And now I'll share the screen and the PowerPoint presentation. Okay, thank you very much, Katharina. And thank you very much for the invitation. I'm happy to be with you, and that's because of Corona and because of COVID-19. Otherwise, I would not have been able to travel to New York, to Columbia, and to participate in presence, in personam, but due to
Corona, it's possible. And that's one of the great advantages of this format, and that we have developed so far during the last 12 months and have enabled us in digital expertise. I've prepared a little presentation, and thank you very much, Katharina, for sharing it with us. Well, next slide, please. And as well, I thought about the language, and Katharina asked me about that. And maybe I will switch to Spanish, which would be equivalent to Anzaldúa's text, which is switching all the time between Spanish, English, and different forms of Spanish. And one of the videos I saw of your YouTube videos was in Spanish, so I think it's no problem at all. But first I doubted and hesitated because of the text, which is, well, mostly in English, but I think it's due to the spirit of the text to change languages and to switch. Okay, I love that. Just to confirm, this reading group was planned as a very bilingual and interactive and hybrid format. So you go ahead, please. Okay. Okay, thank you very much. Next slide, please. La siguiente. Okay. In addition to what Katharina already said, well, I would like to tell you that my professional situation is at Gießen University, Germany. I made a PhD thesis on French Nouveau Roman, escritor Robert Pinget, en Bochum, en la Universidad de Bochum, y un segundo libro, habilitación, se llama Sobre la conquista de México y los héroes que llevan a cabo esta conquista. Pero lo que hice es analicé poemas épicos escritos por autores novohispanos. Estoy en Gießen desde 2009 como cátedra, como mencionó Katharina ya, y tengo además este pequeño cargo de vicepresidenta sobre enseñanza y estudios. La siguiente, por favor. Y mis campos de investigación, si tiempo permite, es la literatura colonial, que dejé un poco, pero que retomé en un artículo sobre la trauma de la conquista en textos del siglo XVI-XVII. Lo que hago también es trabajando sobre la autobiografía judía latinoamericana, literatura judía judeo-mexicana actual del siglo XX-XXI, es decir, la literatura de origen ashkenazi. Y también la representación de la violencia y el trauma en América Latina en literatura y cine. Y lo que ya acaba de mencionar Katharina también, la migración y la cuestión si se puede ver una construcción de un sueño europeo como competencia con el American Dream en textos y productos culturales latinoamericanos. Ok, la siguiente. Pero como no tenemos la posibilidad de viajar, por lo menos los alemanes, los estadounidenses o los que están en Estados Unidos, no lo sé. Gießen, ¿dónde está? Está cerca de Frankfurt-Main, Frankfurt del Meno, es decir, cerca del aeropuerto, y tenemos una arquitectura mixta de edificios como este que ven aquí, el edificio amarillo, y construcciones más modernas de zonas peatonales. Siguiente, por favor. Pero el highlight, la belleza de la ciudad, es eso que ven aquí, que es un puente para peatones, y que se llama, no sé si lo sabes, Katharina, es el baño de los elefantes o The Elephant's Toilet, famoso en Alemania, con esta construcción de brutalismo alemán, yo diría. Ok, eso es Gießen, para darles una breve impresión, pero ahora paso al texto.
Gloria Anzaldúa, bueno, nacido en 42 y murió de efectos secundarios de su diabetes en 2004. Siguiente, porfa. Borderlands, Catarina me envió la versión en inglés, bueno, la primera edición de 87, pero saben que hay también una de 99 y una de la tercera de 2007, donde se conmemora el aniversario 20 de la publicación y además la muerte de Gloria Anzaldúa. Y ustedes tienen en formato PDF la versión de 87 y lo que manejo yo es la tercera de 2007. Ok, pero lo que ven, Borderlands, la frontera, The New Mestiza, vemos ya la mezcla entre lenguas, incluso en el subtítulo The New Mestiza. Ok, siguiente, por favor. Y hay una traducción al español por Carmen Valle de 2016 que está disponible también en el Kindle Reader. Y además en esta versión hay un pequeño artículo, algunas páginas sobre el problema de cómo traducir a este texto que ya está en sí multilingüe. Y lo que hace Carmen Valle, por ejemplo, es traducir todo al español o dejar las partes españolas en su versión, pero lo que hace es ponerlas en cursivas. Entonces el texto originariamente en español ya está en cursivas para marcar la diferencia entre traducción y lo que estaba ya en español en la versión primera, original. La siguiente, por favor. Ok, no. Es claro que Gloria Anzaldúa es difícil de categorizar porque se niega y porque es lo que está analizando, profundizando, reflexionando sus categorías y su interseccionalidad de ser chicana, lesbiana, activista, escritora, una habitante de la frontera, es decir, está in between, está en el umbral y es multilingüal, lo que tematiza sobre todo en el capítulo 5 de este texto. Siguiente, por favor. Ok, el reading program, el programa de lectura para hoy. Cuando envié mis ideas ayer a Catarina, o anteayer me di cuenta que tal vez es un poco demasiado ambicioso para este tiempo que tenemos, para los 90 minutos. Y por eso pienso que voy a focalizarme en el prefacio. Es el prefacio de la autora a la primera edición y en el poema del capítulo 1. Porque pienso que desde estos textos se puede conectar y se pueden ver las ideas que despliega enseguida. Y no es posible hablar sobre el texto detenidamente en 90 minutos. Es un texto complejo, sumamente fascinante para mí todavía en 2021. Es un texto fuerte que tiene su impacto y que tenía su impacto en su tiempo en los años 80. Ok, y espero que entonces no conozco muy bien el público aquí, Catarina. Tú conoces a la gente, entonces no sé si hay también estudiantes de qué y si todos conocen bien el texto o si es una primera lectura. Eso va a ser muy diferente. Comentario. Hay profesores, historiadores, estudiantes graduados, así que todos los niveles. Me imagino que para algunos el texto de Gloria Anzaldúa es muy conocido, ¿no? Y para otros habrá sido la primera vez que lo hayan leído.
Ok, gracias por esto. Entonces es un público mixto y heterogéneo. Mestizo tal vez, como decirlo en las palabras de Anzaldúa. Ok, en el prefacio voy a hablar brevemente sobre las palabras clave. La pregunta que es normal para cuando uno trata sobre un texto, analiza un texto, quién habla, de qué y cómo, la forma y a quién se dirige. Eso me parece fundamental también. Tal vez no se puede solucionar con el prefacio, pero solamente para pensarlo. Ok. Espero que todos tienen el texto en sus manos o no sé si cerca. Y tenemos en este prefacio 6 párrafos. Y lo que hace Anzaldúa es presentar un prefacio donde expone que se entiende por Borderland, entonces la palabra clave del título lo define entonces como Borderland psychological, sexual, spiritual and physical. Y da una definición ya en este primer párrafo de que entiende por Borderlands. Entonces, lo que a mí me parece fundamental. Two or more cultures edge each other, where people of different races occupy the same territory, where under lower, middle, and upper classes touch, where the space between two individuals shrinks with intimacy. Entonces da una definición de race, class, gender. Además, la última frase de este párrafo, where the space between two individuals shrinks with intimacy. Y en eso, a mi parecer, se refiere al sexo, al género, a parejas, a la vida de parejas. En el segundo, da una definición, se define como border woman, mujer de la frontera. Y lo que me llamó la atención a través de todo el texto es que hace esta separación, esta diferencia, dicotomía, yo diría, entre Mexican, lo mexicano, y the Anglo. Y yo tengo la impresión, eso se podría discutir después, como ella ve o describe en este texto a la cultura anglosajona. Y entonces, una frase que voy a destacar porque es una frase clave para mí, I have been straddling the Texas-Mexican border and others all my life. This straddling, porque a mi parecer tiene que ver con un movimiento y una posición de cuerpo que funciona como puente entre dos espacios separados. This straddling, o lo que se dice en la traducción española es llevo encabalgada. Ok, entonces sigue con su idea, su exposición sobre qué va a hablar, y en el tercer párrafo cambia desde la primera persona en singular, yo, como en autobiografía o textos autobiográficos, hacia la tercera persona, this mestiza. There have been compensations for this mestiza. Entonces, expande un poco la perspectiva y cambia, es no solamente ella, sino se distancia de ella. Eso me llamó ya la atención. Entonces, el cuarto párrafo expone el contenido. Speaks of my existence, pero dice existencia y no vida. Normalmente en una autobiografía o forma autobiográfica se espera más bien hablar sobre la vida. Si piensan en la definición de Le Jeune, por ejemplo, una retrospectiva que hace una persona de su vida.
pero lo que dice así es existencia. Entonces, y enseguida dice preoccupations with the inner life of the self. Entonces es un acercamiento a las reflexiones, a su posición dentro del mundo y su posición dentro del mundo, en el mundo como mestiza o chicana, como mujer lesbiana, etc. Entonces, no, aquí ya tenemos la alusión, la referencia que no se va a tratar de una simple, sencilla autobiografía, sino que es algo más complicado, más complejo. Y además lo que nos da a conocer en este prefacio es que parece haber problemas de locura, de cordura, de salud. Porque dice, books saved my sanity, knowledge opened the locked places. Y además aluda a la naturaleza, la madre naturaleza, y sabemos que es un tema muy fuerte en sus obras. El espíritu, la espiritualidad de la naturaleza, las plantas, los elementos naturales, etc. Entonces, lo que se ve aquí ya es la relación entre la racionalidad y la naturaleza, y el sujeto femenino que se ubica en estos y en relación con estos dos. Y por fin el último párrafo habla sobre el cómo se narra, entonces habla sobre el discurso y la lengua, the code switching. Y aquí ya se dice eso, y además se esboza esta new language, the language of the Borderlands. Y termina el párrafo con la frase from the new mestizas. Entonces tenemos dos veces new en este último párrafo, new language, new mestizas. Y además tenemos, no sé si han dado cuenta de eso, en el texto 3 veces, en los 3 primeros párrafos, 3 veces la palabra comfortable y no confortable, not comfortable. Entonces eso, y la siguiente slide, la siguiente por favor, Catarina. Eso para mí es también la idea y el motivo por qué escribe, de no sentirse comfortable. Y eso es lo que describe, lo que busca, lo que desarrolla la cuestión del hogar, dónde posicionarse, dónde ubicarse. Y sabemos que lo hace no solamente en este texto, sino en otras autohistorias, en La Prieta, etc., donde en su mezcla entre ficción y autobiografía desarrolla esta pregunta por su posición. Ok, code switching, las lenguas, la mezcla de lenguas o lenguajes, y al final esta pregunta, ¿a quién se dirige ella, la yo narradora, el yo que habla aquí en este texto? ¿Y quiénes son capaces de leer este texto? Porque van a saberlo y van a conocer comentarios que es difícil, resulta difícil entender este texto si uno no es bilingüe, o si uno no conoce muy bien el español de Texas, o el Tex-Mex, o el Chicano, Spanish, etc. Entonces, ya se dirige a un público que sea capaz de entender estas lenguas. La siguiente, por favor. Ok. Ustedes que están
de momento, que yo sepa, en Nueva York o en Estados Unidos, pero probablemente no, pero en todas partes del mundo, tenemos aquí la frontera entre Estados Unidos y México. Y el libro de Anzaldúa es de 87. Y con Trump y sus políticas ha ganado otra vez otra actualidad. Pero lo que quisiera comentar aquí es que es una frontera permeable, que hay puntos de acceso, que hay ciudades, pero que hay, por supuesto, también la idea que no es una, o no sea una frontera permeable, sino una frontera cerrada absolutamente para evitar la migración desde el sur hacia el norte, la migración no controlada, digamos. Y lo que me llamó la atención, ya lo comenté en el prefacio, es que dice Anzaldúa, I've been straddling the Texas-Mexican border, o en español, llevo encabalgada sobre esa frontera. Lo que para mí como imagen sería esto, está posicionada en ambas partes, por encima de la frontera. Y es una expresión que utiliza varias veces en su libro. Ok, la siguiente, por favor. Ok, entonces, la siguiente también. Seguimos. Mestizo, mestiza. Para los que leen el texto por primera vez, he buscado una definición actual de la Real Academia Española sobre mestizo. Dicho de una persona nacida de padre y madre de raza diferente, en especial de blanco e india o de indio y blanca. Y ustedes saben que en inglés se puede utilizar race, en español raza también, pero en Alemania y en alemán casi no es posible. Entonces, nosotros hablamos de etnias, etcétera, pero de raza no se puede hacer por la discusión y la historia nazi. Pero aquí se utiliza. Entonces tenemos una mezcla de culturas distintas. Lo que vemos en la definición de la Real Academia es un uso que no tiene que ver explícitamente con México. Pero lo que precisa Anzaldúa en el primer capítulo es que dice en 1521 nació una nueva raza, el mestizo, el mexicano. Es el texto original y ven que está en castellano y después una explicación entre paréntesis, people of mixed Indian and Spanish blood, a race that never had existed before. Chicanos, Mexican Americans are the offspring of those first matings. Y aquí tenemos la explicación del título, mestiza, porque hace la relación entre la conquista y lo que causó esta nueva raza y su existencia en Texas, en el suroeste de Estados Unidos, como mestiza. Ok, la siguiente, por favor. Borderlands, US, México, y aquí tengo algunas fotos de la frontera bastante recientes, son de la última década, y lo que ven a la izquierda es San Diego y a la derecha Tijuana. Y la valla en medio que separa ambas regiones. La siguiente, por favor. Siguiente, eso es para los que quieren ver los links
los links, entonces son algunas fotos más de la frontera, pero más bien actuales. Ok, ahora me gustaría hablar sobre el primer capítulo, que se llama The Homeland Aztlán, y ustedes saben que en este capítulo establece la historia, la tradición y reivindica este territorio en el suroeste de Estados Unidos como territorio chicano. Y también eso es una idea clave de ella que se ve a través de todo el libro. Y hace una breve explicación del mito de los aztecas que fueron del Aztlán hacia el sur hasta establecerse en Tenochtitlán, en la valle allí. Pero lo que me interesa aquí también es la pregunta ¿quién habla? Entonces tenemos una yo narradora y de qué. Entonces este excurso sobre la historia del territorio, de las relaciones hasta la actualidad. En el siglo XIX, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, los acontecimientos en el siglo XX, etc. Y lo que tenemos es una polifonía de voces que introduce, y lo que tenemos también son varias formas. Entonces no es solamente un texto en prosa, pero lo que hace es utiliza varias formas. Y lo que quiero hacer ahora mismo es comentar un poco el poema introductorio con ustedes, porque este poema me parece fundamental como umbral del texto y como para entender el texto en sí y la construcción del texto. Ok, la siguiente, por favor. Espero que tengan el texto en sus manos. Ok, el primer capítulo, Homeland, Aztlán, el otro México. Entonces, otra vez dos lenguas, inglés, náhuatl, como con el nombre del lugar mítico, y español. Tenemos un epígrafe o dos epígrafes, uno en castellano, otro en inglés. Y enseguida un poema bilingüe que para mí es demasiado largo para considerarlo como epígrafe. Entonces, este poema está situado entre el texto en prosa que sigue, que desarrolla los episodios históricos y los epígrafes. Y lo que tenemos aquí es un yo lírico, una voz femenina, como vamos a ver, que está posicionado en la playa o cerca del mar, porque dice, I stand at the edge where earth touches ocean. Es la primera estrofa, where the two overlap, a gentle coming together, at other times and places a violent clash. Y para mí esta primera estrofa con la idea que la tierra y el mar se encuentran y que eso es un overlap, es ya la idea que desarrolla a través de su libro. La idea de un encuentro pacífico y no violento. Pero esta relación entre mar y tierra. Y ahora nos dice, el yo lírico nos da más ideas dónde está situado, across the border. Es la segunda estrofa que no está aquí en
en el slide. Pero está en la frontera y hay una valla ahí en la frontera. Entonces, ya, pero en la siguiente estrofa que está aquí dice, miro el mar atacar la cerca en Borderfield Park con sus buchones de agua. On Easter Sunday, resurrection of the brown blood in my veins. Lo que tenemos aquí es una estrofa bilingüe. Miro el mar atacar la cerca en Borderfield Park. Una ubicación clara y detallada del yo que habla. Borderfield Park. Tenemos los buchones de agua que da forma corporal al agua, porque buchones son Kröpfe, no sé cómo es en inglés. Entonces es una deformación del agua. Entonces lo que hace como poeta trabaja con la forma, con el elemento natural, con el agua. Y lo que hay aquí es Easter Sunday Resurrection. Y ahora estamos acercándonos a Pascuas. Y no sé si todos todavía están en esta ideología o conocen bien la ideología cristiana. Con mis estudiantes aquí en Alemania a veces ya resulta difícil porque se ha perdido este contexto. Pero lo que tenemos aquí es la referencia a la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces la resurrección de la muerte, pero en este momento, a estas alturas, yo no logro descifrar esta alusión. Pero lo que dice el yo es, hay una resurrección de la sangre morena, of the brown blood in my veins. La siguiente, por favor. Y eso es una foto de Borderfield State Park, probablemente, y como ven del lado estadounidense. No sé si conocen. Okay. Next, I walk through the hole in the fence to the other side. Under my fingers, I feel the gritty wire rusted by 139 years, the salty breath of the sea. Lo que vemos, hay espacios blancos dentro de los versos, dentro de las... no son casualidad, sino es algo que hace con propósito. Y eso también sería una pregunta, ¿por qué la poeta Anzaldúa trabaja con estos espacios? Entonces tenemos un yo que cruza la frontera y que tiene gritty wire y salty breath of the sea, entonces agua salada. Y tenemos cruzar de la frontera por los niños mexicanos, evidentemente. Parece que no es una frontera completamente cerrada. Y ahora tenemos este steel curtain. I press my hand to the steel curtain. Chain link fence crowned with rolled barbed wire. This tortilla curtain turning into el Rio Grande, flowing down to the flatlands of the Magic Valley of South Texas. Lo que hace aquí es la alusión a su lugar de origen, porque vivió y creció en el Valle de South Texas. Y el texto, la primera parte del texto, termina con su retorno a este valle. Y retoma esta alusión que hay aquí. Y ella, como yo narrador, vuelve al valle y se imagina como niña de, no sé, 6 años, etc. Entonces, aquí tenemos la referencia y además es la frontera y la valla que va desde el Pacífico, el mar Pacífico, hasta el Golfo de México.
Y yo ahora tengo una pregunta como alemana a los estadounidenses que están por aquí. The Tortilla Curtain. No es solamente una novela de Boyle de 95. ¿Qué se entiende por Tortilla Curtain? ¿Y cuál es lo específico, lo más característico de esto, del Tortilla Curtain? Eso me interesaría saber. ¿Qué se entiende por eso? Can you hear me? Yes. I'm not sure if anyone can answer this question. Maybe we can come back to this later because we have people from Colombia. We have different people. I mean, I wouldn't really know. I think it's, yeah, but we'll let it to someone else. Ok, yo leí y tengo una idea que Tortilla Curtain supone que no es una frontera completamente cerrada, pero que deja entrar y pasar, que es una frontera permeable. Eso es mi idea, pero a mí me hubiera gustado saber más, porque pienso que es una expresión que se utiliza. Y Anzaldúa, bueno, en los años 80 lo utiliza y también me gustaría saber si todavía se utiliza o si se acabó. Si en tiempos de Trump y post-Trump ya se acabó esto y con la valla que están construyendo. Ok, ella habla de Tortilla Curtain, que utiliza Steinbeck también en los años 30, 40, Steinbeck utiliza Tortilla Flat, pero ella habla de eso. Ok, la siguiente, por favor. ¿Perdona? Ya. Sí, Juan, por favor. Yo no soy chicano, pero estudié en California y conocí mucha gente de allí. Y conozco el sentido de humor de los mexicanos, que creo que es lo que está en el fondo, y definitivamente creo que se refiere a una frontera, esgufiándose de la frontera, para decirlo de alguna forma, que es una frontera ficticia, una frontera que se come, una frontera que está formada por los mexicanos mismos y que dentro de ese hablar de los mexicanos de California, por ejemplo, es algo que es algo a ser bufiado. Por ejemplo, un espíritu parecido en los primeros días de la pandemia en Nueva York, la gente se estaba bufiando de las máscaras. Y una de las máscaras que surgió fue alguien ponerse una pizza en la cara en forma de máscara. Y esto es como decir lo mismo, pero decir que básicamente que se come en la frontera. Así lo interpreto yo. Es una actitud bien mexicana eso, por lo que puedo percatar. No sé si es cierto, pero esa es la interpretación que yo le daría. Ok, muchísimas gracias. Una frontera que se come, en contraste con la frontera que estaba construyendo Trump, ¿no? Yo tengo una tercera idea nada más para especular. Sería una frontera que solamente las tortillas pueden atravesar, porque la comida mexicana se come muchísimo en Estados Unidos, pero para los humanos es muchísimo más difícil atravesar la frontera. No sé, pero eso no más es una idea para interpretar la metáfora. Sí, pero pienso que, bueno, esa metáfora lleva años y décadas, entonces podría ser interesante también ver cómo se cambia en las alusiones y ideas que tienes tú, Catarina, en lo que comentó Juan. Pero, ok, gracias por sus respuestas e ideas. Entonces, ella habla de Tortilla Curtain, que evidentemente no parece ser una frontera seria. Pero aquí tenemos en la estrofa siguiente de su poema, en la introducción, dice, es un 1,950 mile long open wound
dividing a pueblo, a culture, running down the length of my body, staking fence rods in my flesh, splits me, meraja, meraja. This is my home, this thin edge of barbed wire. Eso es el fin del poema y no, todavía no, disculpen. Y eso es para mí la metáfora más fuerte, en todo el poema. Lo que tenemos aquí es el dolor del yo que habla. Tenemos una personificación porque aquí no es solamente la frontera, sino la frontera que hiera a ella. Y parece que ella está bajo, porque dice running down the length of my body, staking fence rods in my flesh. Y lo que hay aquí es la repetición doble de splits me, y el cambio al español, meraja, meraja. Aquí tenemos las repeticiones para poner enfoque en el dolor. En el dolor, y splits me es sumamente brutal. Meraja, meraja también. Aquí tenemos esta división por la frontera. Y en esto ya no puede ser una frontera, un tortilla curtain. Porque hiere y raja. Y en la estrofa siguiente, como contraste, this is my home, this thin edge of barbed wire. Y una pequeña breve referencia en el final del primer capítulo retoma esta estrofa y dice this is her home, cuando habla de una migrante mojada, de una inmigrante ilegal, entre comillas, y utiliza esta misma estrofa. Entonces, lo que está haciendo, despliega desde el principio hasta el final del texto sus ideas del poema. Y por eso el poema me parece tan fundamental. Entonces, lo que hace aquí también, el hogar, el home, es la alambre de púas. Entonces, una muy pequeñísima franja solamente. Y ahora retoma la idea dónde está ubicada la yo narradora o el yo lírico a las orillas del mar. The sea cannot be fenced. El mar does not stop at borders. Entonces tenemos el contraste entre la tierra que puede llevar vallas, etcétera, y el mar como espacio abierto. Y lo que vemos aquí en esta misma estrofa es la alusión a una deidad afroamericana, Yemaya. Yemaya viene de las Yorubas, o es una deidad de los Yorubas, y presente en el Caribe y además en Brasil, etcétera. Y lo que utiliza Gloria Anzaldúa es deidades de varias formas y de varias religiones, la afroamericana y también la azteca, como vemos enseguida. Ok, la siguiente, por favor. Es la siguiente estrofa. This land was Mexican one, was Indian always and is, and will be again. Entonces la referencia a Aztlán, al origen mítico de los mexicanos, a lo que Gloria nos presenta como retorno a Aztlán, toma en cuenta también los indígenas, también, ignorado por los estadounidenses y sus derechos y
de la tierra, etc. Y ella retoma eso a través, o desarrolla esa idea a través de su idea de la mestiza, de la mezcla entre indígenas y españoles. Y es la idea que se encuentra en el último capítulo de la primera parte de esta obra, donde retoma el último verso, will be again, sin espacio. En el primer capítulo con espacio, con espacio blanco, con blank, y en el último, en el séptimo capítulo, sin espacio. Entonces, lo que vemos es que está trabajando en la página con espacios y con la escritura en esta misma página. Y ahora es la última estrofa, y ahora pasa al castellano por completo. Yo soy un puente tendido del mundo gabacho al del mojado. Lo pasado me estira para atrás y lo presente para adelante. Que la Virgen de Guadalupe me cuide. Ay, 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 soy mexicana de este lado. Ok. Como contraste a esta idea donde la persona que habla está rajada por la valla, rajada, herida, torturada tal vez, aquí desarrolla su idea principal importante de ser un puente entre dos grupos, entre dos territorios. Y aquí el mundo gabacho como extranjero, o cómo se utiliza, cómo lo entienden, gabacho. También quizás podría ser algo sobre lo que es opuesto a lo mojado. Bueno, mojado es el wetback, el que cruza la frontera. Y gabacho yo lo he encontrado como extranjero, pero o como estadounidense, pero no lo utilizo como adjetivo. Entonces, eso sería mi pregunta. Pero también los colombianos no lo utilizan, no lo conocen. No, nosotros no lo utilizamos. Ok. Entonces, puede ser de, bueno, mexicano o Tex-Mex, o se ve aquí también su uso de la lengua. Y lo que venimos también en las siguientes versos, para atrás, lo presente para adelante. Entonces, uso mexicano o chicano también. Entonces, lo que describe en el capítulo 5 de su libro. Sus usos de las formas del español, al cual da valor, porque ella describe que este chicano, el español de los chicanos, no es una lengua deficiente, sino una lengua viva que tiene su valor. Y eso es uno de los logos y de los logos de su libro, de da estima a estas formas del español habladas en el suroeste de Estados Unidos. Y lo que hace permanente, utiliza eso en sus poemas o aquí en la primera parte del texto. Aquí menciona a la Virgen de Guadalupe y ustedes saben que es una de las santas más reverenciadas en América Latina, que viene de la Extremadura y bueno, los conquistadores la exportaron, importaron, depende del punto de vista.
pero saben que también tiene muchos rasgos indígenas y que es una mezcla de rasgos de una deidad azteca, sobre la cual Anzaldúa habla también. Es la deidad que no puedo pronunciar sin falta. Es la Cuatla Taupe, más o menos, disculpen, pero es esa. Y lo que hace Gloria en las páginas que siguen, hace esta reinterpretación de las deidades, de las deidades femeninas de los aztecas, y los reinterpreta y les reinterpreta como fuerza femenina y como fuerza espiritual. Y eso lo hace con la Virgen de Guadalupe también. Y lo que vemos aquí en este último verso es la diferencia entre este lado y el otro lado. Este lado es Estados Unidos y el otro lado es el sur, más allá de la frontera, o the other side. Y eso es el poema, y después sigue el texto, el ensayo sobre la historia y sobre la frontera. Y lo que retoma la primera frase aquí, por eso la dejé, dice, the US-Mexican border es una herida abierta where the third world grates against the first and bleeds. Lo que tenemos siempre es su mezcla dentro de una misma frase, o el cambio entre inglés y español. Entonces, para los lectores es necesario, si no, no hace sentido, es entender eso. Pero trabaja con palabras claves, ideas, conceptos claves para su libro. Ok, siguiente, por favor. Otra vez, esa idea de ser un puente tendido, y eso se expresa también en esta idea de estar encabalgada o straddling. Entonces, no es la división, sino lo que desarrollo es la relación como puente, como threshold, como umbral entre grupos distintos. Y eso es la idea que ve en su identidad de New Mestiza. Y New Mestiza también es una mezcla entre lenguas, entre conceptos. La siguiente, por favor. 1 second. Sí. Verena, so I've seen that some people have joined the discussion who might have difficulties speaking Spanish, but I think everybody does more or less understand Spanish. Just for them to know, we have already decided that the discussion can be multilingual again, and I hope you can follow as much as possible. And I think we will also come to the discussion soon, as we have only half an hour left. Yeah. So yeah, but this has already been wonderful. Because we've already talked about an essayistic text and a poem. Okay, so and I'm in la recta final. There are only some slides left, and you see, ustedes ven que tengo preguntas aquí. Y lo que me gustaría comentar o discutir es por qué utiliza estos espacios blancos, the blanks. ¿Cómo utiliza el multilingualismo? ¿Cómo funciona esto en el texto? Y otra pregunta, ¿por qué tenemos dos partes en Borderlands? Normalmente se cita a menudo de la primera parte de los ensayos. Y por eso me fijé también en el poema, porque a mi parecer se puede desarrollar y tiene su valor y tiene su impacto y tiene su posición central en el primer capítulo. Pero tenemos dos partes, 7 capítulos en prosa, más o menos, y 6
con poemas, y los poemas son bilingües, a veces son traducciones. El último poema tiene dos versiones, uno en inglés, otro en castellano. Ok, impact, el impacto hasta hoy en día. La siguiente, voy a terminar en 5 minutos. Quisiera darles una cita de Bourdieu en castellano, lo que tiene que ver con lo que trabaja Anzaldúa, trabajó en este libro, la jerarquía, desigualdad, jerarquía, heteronormatividad. Dice Bourdieu, hay que esforzarse por cambiar realmente las condiciones que subyacen a su existencia, tanto en la realidad como en las mentes. El trabajo y el libro que escribió y sus textos que nos dejó son un trabajo en las mentes para hacernos reflexionar, pensar sobre las condiciones, sobre las distinciones, sobre las categorías que tenemos que aplicamos. Y eso es lo que hace con este texto y con la forma que utiliza, con las lenguas. Es un reto para los lectores. Los lectores, las lectoras tienen que posicionarse, tienen que buscar el sentido, la traducción, etc. Entonces, no estamos en campo seguro. Es un campo tal vez aminado, no, pero es un campo difícil. Y tenemos que trabajar para entender. Y eso es lo que hace. Y por eso, a mí parece, esta forma que cambia, no solamente una forma, no solamente un ensayo, sino ensayo, autobiografía, poesía, etc. Y una polifonía que genera a través de esta combinación. Ok, la siguiente, por favor. Da visibilidad y voz a los, y sobre todo las chicanos y chicanas, grupo de minoría en poca estima en estas décadas. Y como ya comenté, la lengua como lengua viva en transformación no deficiente. Lo que hace es dar, conferir orgullo a los que hablan estas lenguas, Tex-Mex, Spanglish, español, chicano, etc. Y lo hace en forma literaria. Entonces ya tiene el valor como tema literario esta lengua. Entonces eso me parece un asunto fundamental e importante. La recepción nacional e internacional, por supuesto, pero también fue un modelo sumamente importante para más articulaciones de migrantes, latinos, latinas, hispanics, chicanos en Estados Unidos en los años 90. Entonces, como en Julia Álvarez, por ejemplo, Sandra Cisneros y muchos más. En los años 80 casi no hubo mucha visibilidad en las editoriales, en la universidad tampoco, y esto cambió a partir de los años 90 de manera impresionante. La siguiente. Y en cuanto a la lengua, ella cuando da estima, aprecia la lengua que hablan los chicanos. Eso y cuando ella dice que tiene la fama de ser bastard language, illegitimate, eso se retoma por Ilan Stevens algunos años más tarde. En 2001 reflexiona en su autobiografía, su memoir on language, sobre la lengua para su texto. Y él dice explícitamente que está buscando bastardized forms of language, polluted, compromised. And an illegitimate language is exactly what I seek. So, lo que tenemos es en pocas décadas un desarrollo hacia la estima de la heterogeneidad de la lengua, de las lenguas.
no solamente una normatividad de la lengua, y lo que significa también que la asimilación como modelo se pierde y que las lenguas que hablan los migrantes tienen mucho más valor y se valorizan. Y en este proceso, Anzaldúa me parece fundamental, con esta reflexión como mujer que está en contra del silencio, que no se calla, que habla, que escribe, que busca formas de expresión en chicano, Spanish, etc. Eso sería algo del impacto y podría ser que es la última, no sé, Catarina. Yeah. Ya, ok. Hasta aquí. Gracias. ¿Puedo decir algo? Vamos. Bueno, de hecho, 1 second. I wanted to thank you, Verena, first of all, for this beautiful presentation and the dedicated close readings. I really think that it makes a lot of sense to do these things because this way we really engage with the text and we really won't we really get a sense for the text and take our time to read. Ahorita yo creo que está bien si intercambiamos and we code switch among the two languages. No más, yo quería preguntar si han visto en mi correo electrónico, yo había hecho una propuesta que because I've read María Galindo and obviously no hay descolonización sin despatriarcalización, and I wanted to ask if female participant would like to ask the first question. Obviously now I understand that it might be difficult because we've done the presentation in Spanish and some of the people here are not Spanish speakers. So let's see if there's a question, and if not, Juan, you are very welcome to ask the first question for sure. We'll take a minute. Also, if you hate this experiment, it will be over in a minute. But sometimes we just need time to, let the presentation sink in. It was an experiment. I thought we could try. I'm fine. Don't worry. But I can imagine that it might be difficult for some people to also deal with the back and forth of languages. Así que si nadie más quiere decir algo y si todos están de acuerdo, Juan, I would very much like to hear what you wanted to say. Pues lo diré en español. Sí, como quiera. Primera observación, volviendo al tema del muro de tortilla. Yo creo que es importante recordarse que se autorrefiere mucho a la gente mexicana como la gente del maíz. Y volviendo a la última expresión de la señora Dolle acerca de la permeabilidad de la frontera, yo creo que hay un doble sentido a esa usanza de muro de tortilla. Yo creo que más bien lo que quiere decir es que la persona que cruce la frontera se hace fuerte envolviéndose de tortilla. Entonces no es una frontera estable, sino una frontera experiencial, existencial del emigrante, del mexicano en territorios perdidos, que es una especie de defensa contra aquel mundo invadido que se le alega que ellos invaden. Y creo que mirándolo de esa manera concuerda con lo último que se dijo de Bourdieu, creo que era la cita. Y creo que se comprende más así, porque no es crear una frontera, sino es defenderse, hacerse fuerte para defenderse a uno en contra de la experiencia esa de persona marginada, invadida. Esa es mi interpretación. No sé qué piensan ustedes de eso.
Verena, would you like to react to this? Sí, pienso que ella, gracias por la sugerencia. Pienso que es bastante compleja la metáfora, porque si mal no recuerdo, si no me equivoco, tortilla curtain es también una adscripción por parte de los anglos, de los estadounidenses, de los americanos, que no tienen origen o raíces en México. Pero con esta interpretación que haces, sí, tiene otro efecto y otro valor también. Porque y lo que no se descifra muro es otra cosa que curtain. Curtain normalmente es algo no estable, no fijo, sino flexible. Pero tiene muchas sugerencias y muchas alusiones. Pero eso de la que nutre también a los migrantes es algo que me parece bien y que es sugerente también. Entonces, y en este poema, a mi parecer, trabaja las ideas de frontera y cómo hacer un puente y cómo superar la frontera. En varios sentidos, en sentido histórico, etcétera, en su sentido o en su cuerpo, porque el cuerpo femenino juega un papel fundamental también en este poema. El cuerpo que sufre, pero el cuerpo que se empodera también. Tenemos también en este mismo poema el empoderamiento del sujeto femenino. Pero gracias por las sugerencias, Juan. We'll try to switch back again. The other thing I thought is with this one stanza that you read about the blood and the water of the sea. I thought that was interesting because it's like two different liquids, obviously. But it's not only the border and the person and this side and the other side of the border, etc., but it's also like the outside and the inside, you know, and everything becomes permeable somehow in this poem. So and this is the stanza where the lyrical eye also talks about the resurrection. So in that case, I was wondering, obviously she talks a lot about, especially in the poetry, there's always this metaphor of like going through death, having to like open the body, taking out the entrañas, etc., to come to a deeper point. And then I thought that maybe this was the dialectics here, although and obviously maybe this can be traced back to the metaphor of the tortilla, which also has dos lados, no? You have to like turn it back and forth, you have to turn everything around. So in this case, I was just asking myself, or maybe I should ask you about this, because it's obviously more than just always one thing and the other. It's not always two oppositions. It's and then, like we know from, you know, European tradition and Hegel and who knows who, the dialectics and then the synthesis and Marx, and then we like have the harmonious outcome of a third thing. But in her case, it's really like more like living with the contradictions and living with these tensions and living with the pain and all of that. And I think this is what you all refer to, what she refers to, what you refer to in your book when you speak of the third space. So I wanted to ask you if you could maybe elaborate on that a little bit more. I think
she is she's developing these ideas of different elements, water and earth. And in this poem, she's developing the third space, and I am not sure, that's why I mentioned it at the beginning, if there is at every time negotiation for her. That's why I mentioned the point with the Anglo, because she says in the preface, there's the Mexican part and the Anglo part. And this Anglo part seems for me in the whole book very sort of essentialistic, essential, not as a position to be negotiated. So I'm not sure if there's really a third space every time. She develops it, yes, she does, and she gives the ideas of the threshold and the woman mestiza who is open and who is even open to machismo and Latin or Mexican machismo, etc. She is open to that third space, which is for me, as I see it, a space for negotiation and for openness. But with the Anglo and with her idea that the gringos will pass and the Chicanos will stay, which she says in the 7th chapter at the end of the first part, I'm not sure if it's consequently treated. That's my problem with it. There is the idea of third space and of the women, yes, who are akin to it and are open to it, but I'm not sure if it's really consequently worked through in the text. Because my reading and my interpretation is that the Anglo sometimes seems to be very closed, very fixed as position. Mm. Yeah, it's interesting. I mean, I don't want to do an autobiographical reading, but thinking of her own experience, right? She really had to fight for being able to study what she studied, to not only to write like this, but also to teach Chicano literature or to like navigate the world in a bilingual way. So I thought that this was a really interesting thing to remember. I'm glad you pointed that out again, because now obviously lots of universities have these studies, and it's very it's already institutionalized. I mean, not fully, but it's a lot more accepted than it was in the 80s. And from her, so in to to contextualize this text a little bit in this reading group, we would say that this is obviously more like a canonical reading of a post-colonial text in that sense. But I do think that there are lots of aspects that we can still take for our nowadays current decolonial discourses, and which is something you have already started pointing out, Verena, right? Because now, I mean, in here on campus on the Columbia University, her name is written among other names on the Butler Library outside, because in stone there are all the names of male European philosophers, and then they have added a banner over it with female scholars from different disciplines and different backgrounds, and she's one of them. So obviously there has been a long trajectory from where she came from the borderlands to now the very center of I wouldn't say literature studies, but borderland studies and Chicano studies in general. And no, I agree with you, Katharina. And I think it's not only borderland studies or Chicano studies, but it's much, much more.
because what she's doing is questioning categories, frontiers, borders, and she's looking for forms and means to express these differences and to bridge them. So, and that's, for me, it's much beyond feminism or feminist post-colonial literature. So I didn't want to be misunderstood. I hope you didn't misunderstand it. But in the text, in that text, at sometimes I thought, okay, this seems very, very fixed image of that. But on the other side, what she does is she's making interpretations on the goddesses, on the concepts of goddess, female gods from Aztec and Christianity, and she's breaking that up, and she's reinterpreting that, and she's exposing her idea of the three female figures, most important. That's Malinche, and that's the Virgen de Guadalupe, the Virgin of Guadalupe in the Aztec form as goddess of the snakes, etc. So what she's doing is reinterpreting and exposing her function, their function as mediators, and that's what's fundamental for her, and that's, I think, that has impact until nowadays. Not only her reflections on languages and on code switching and switching between languages, etc., but also on this, the mediation and the mediation role that is ascribed to these female figures. I also really think that what you said about, or what you pointed out in the introduction, which I thought was really beautiful to see, is that she's really searching for the discomfort, right? Like there's a lot of courage to be uncomfortable, and not, you know, she's not a mediator who would know better and then tell everybody how to do things. She's really like struggling. She's really struggling. Or the lyrical eye, or whatever her texts document, are the struggle and the very honest search for something that has not been reflected yet, that has not been established at all. So I think that is what we can, what is so important to see, not only for studying, but also for, yeah, this whole, I mean, maybe for decolonial studies, because we had several discussions in this group actually where people were talking about their own trajectory and how they came to decolonial studies and how they came to, you know, questioning the established institutions as they are right now. And it always plays a role to see that they had to like go through something to then come to their actual field of studies. So, and here it is really beautifully documented. And very, very individuals. And so I think that is the very most inspiring and most striking part for me. I don't know what everybody else thought of the text. I mean, Verena did a beautiful close reading with like with English texts and Spanish reading, so you might have been able to follow even if you haven't read the text. So if you would like to add something, I don't know who's still with us. Felipe or Julie, you're all welcome to add to the discussion or tell us your first impressions of what you thought. And if not, I mean, I can continue talking, obviously, and Verena can, everybody can. But I was also really fascinated by reading her poetry. I'm glad you also mentioned that, because it's really, I mean, the essays
we know already a little better, they've been quoted more, etc. The poetry, once you go into it, it's very striking to see how many Nahua elements are in there, how many Mexican metaphors, you know, from Coatlicue or Huitzilopochtli, from the different myths. So, and then they're woven into a very current existence in this world that is also queer. And I thought that that was extremely interesting to see, because there it becomes a lot more complex than a binary opposition between two dialectic counterparts. You know, there's always many more layers in what she does, and I was very fascinated by that. Thank you for that comment, Katharina. What I would like to add, what the poem I put in my reading program, which we didn't comment on today, and the time wouldn't have been enough for that. This poem from the fourth part, from the second part, fourth chapter, See What Loyote, Woman Alone. I read it first as an empowerment of the lyrical female I that is speaking, that is searching for for her identity, that's fighting with the categories she's characterized by, she's fixed into. But when you see and look up what the name of the woman is, it's the goddess for women who died during the birth of her first child. So it's a very ambiguous goddess in Aztec myth and mythology. And she's describing, in my interpretation, the coming to the world of the female I, of the lyrical I in that poem. But once you take into account the mythological background of the Aztec cosmovision, it becomes not binary, it's not dichotomic. You have to reinterpret it and search and discuss it. So this would be my recommendation for another reading group or for another session, because it's not easy, and she's working with that, and she's taking that into account. And as far as I know, she commented on the fact, that the scientific community did not very often comment on the spirituality which is in the text, and on these cosmovisions, and on the role of religion, etc. So that would be another way to go, another way to interpret. But I agree with you, and the poetry is very important, and it has to be seen in context with the first part. You have this essay form, this autobiographical form, and you have the poems. And the poems are another comment on what is her vision and what is her idea of her existence. We have a comment from Catherine. Would you like to share what you did in your doctoral course about Anzaldúa? Oh no, that's okay. Oh, okay, sorry. But thank you so much. Thank you so much for your comment. She says, thank you, Verena, for your insight into this reading. She has read Anzaldúa's text in one of her doctoral courses, and this will help her in further understanding, I think. And also thank you, Verena, for mentioning this this poem. Especially, I was especially obviously interested in this poem because she also seems to draw on this whole discourse about, you know, la raza cósmica that exists in Mexico, that has existed throughout the 20th century, with Ramos, Vasconcelos, Octavio Paz, etc. Everybody says something about this, but then her interpretation is actually where you can start
asking what is the human being? What are we made of? Where does this go further than biology, pseudo-biological understandings of, I don't know, different species or whatever. So I think in her case, it's a lot richer, everything you said, like all the things that she adds, the spirituality, and the struggle of existence is in this poem beautifully pointed out. So yeah, you all have the text if you want to go back and read this. Yeah, and also because of the form, right, which is what you mentioned, that it has a very open form. There's so many open spaces that invite you to add in your own interpretation, your own experience. So it gives a lot of space for individuality. Yeah, and you even could read it vertically or horizontally and see what the spaces mean. So it's really open, and it's difficult. You are refused to work with categories. She's talking about categorization, rasa, etc., which is a very special context for her and concept for her in the Chicano context. And then this allusion to the raza cósmica, or como dicen algunos, raza cómica. Entonces depende, porque for me, Vasconcelos is, it's very general. It's a melting pot. He doesn't really think about differences. And for him, it's the fifth race is okay, and it's Mexico, etc. And there are no problems. That means all what the problems that are addressed by post-colonial thinkers are ignored by Vasconcelos. That is my opinion. And she's going far beyond that. For Vasconcelos in that text, it's easy entre comillas, because it's a fifth race, and it's a appreciation of that fifth race against the other fours, but the categories are still the old ones and the former ones. He doesn't go beyond that. He doesn't question that. And she is really into it. And for me, he is only the point of departure for her own thinking, because she is quoting him, and because it's a famous text, and it was a famous minister for education in Mexico in the 20s, but then she goes far beyond. Well, thank you so much. And before we go far beyond the time, unluckily we have to stop. But I love reading Anzaldúa, reading and rereading Anzaldúa's text, and I hope that we will continue reading it. And I'm actually also happy to hear that you also teach it to your students, because I think that even in Germany, and with Germans who have a migratory background, it is very interesting to read these texts, because they go beyond what we said about the Mexican American experience, about the Chicana experience, and so I feel like there's a lot to gain from this text and from these poems. And before everybody's also already leaving, I'm just gonna quickly say the next session is on April 6th. It's our 11th session with Professor Estelle Tarica from the Berkeley University. She will speak on decoloniality and indigenous literatures, mostly focusing on the Andean areas, mostly Peruvian, what is now Peru. So I'm very much looking forward to that. I invite you all, you're all very welcome. And next time it will also be shared in the newsletter, Ila's newsletter again. And then hopefully we will again have such a concentrated and beautiful discussion. Tk you so much. Thank you so much, Verena. Thank you very much.